Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy nos adentramos en un universo que para muchos de nosotros es un refugio, una fuente de entretenimiento y a veces, un espejo de nuestras propias emociones, el mundo del espectáculo. Y dentro de ese vasto universo vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo olas, generando titulares a lo largo y ancho del globo, alimentando conversaciones en cafés, redes sociales y hasta en reuniones familiares. Las recientes y contundentes declaraciones de uno de los galanes más carismáticos y exitosos de la actualidad, Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Can Yaman ha decidido, después de un periodo de considerable silencio, romper ese muro de especulación y abordar directamente un asunto que ha estado intrínsecamente ligado a su vida personal y particularmente a sus relaciones sentimentales, los persistentes rumores de infidelidad. La frase que sirve de faro para nuestro análisis de hoy, jamás engañé a Demet ni ella a mí, no es un susurro en la oscuridad, sino un grito de claridad. Es una afirmación rotunda, inequívoca, pronunciada con la autoridad de quien conoce la verdad de su propia historia. Y créanme, en un panorama mediático donde los rumores vuelan más rápido que las mariposas en primavera, y donde las especulaciones sobre la vida de las celebridades se convierten en moneda de cambio, estas palabras, procedentes del propio Can Yaman, poseen un peso, una resonancia que no podemos ignorar. Muchos de ustedes, al igual que yo, probablemente han seguido con avidez la saga de Can Yaman y Demet Özdemir. Esta pareja, cuya química traspasó la pantalla de nuestras televisiones para instalarse en la vida real, conquistó el corazón de millones de seguidores en todo el mundo. Su romance, que muchos describieron como sacado de un guión de telenovela, con todos sus ingredientes de pasión y conexión profunda, cautivó la imaginación colectiva. Por lo tanto, cuando su relación llegó a su fin, la ruptura fue tan comentada, tan analizada, como lo fue su noviazgo. Y es precisamente en las sombras de esa ruptura, en el terreno fértil de las dudas y las especulaciones, donde Can Yaman ha decidido ahora, con firmeza, plantar su bandera de verdad. Es crucial entender el contexto que rodea estas declaraciones. Tras el final de su noviazgo, como suele ocurrir en el torbellino mediático que acompaña a las separaciones de figuras públicas, comenzaron a surgir con vehemencia rumores que apuntaban a una infidelidad como la causa principal del quiebre. Estas habladurías, a menudo desprovistas de cualquier atisbo de prueba concreta, se propagaron con la velocidad de un incendio forestal, avivadas por la insaciable curiosidad del público y, debemos decirlo, por la sed de primicias de ciertos sectores de la prensa. Can Yaman, hasta este momento, había mantenido una postura de discreción notable ante estas acusaciones, permitiendo que el caudal de especulaciones fluyera sin ser directamente interceptado. Sin embargo, ese silencio deliberado ha llegado a su fin. En sus recientes y significativas declaraciones, Can Yaman no solo se ha encargado de desmentir de manera categórica cualquier acto de infidelidad por su parte hacia Demet Özdemir, sino que con igual vehemencia, ha afirmado que ella tampoco incurrió en tal comportamiento hacia él. Esta es una doble negación, un doble escudo de protección diseñado no solo para limpiar su propio nombre, sino también para resguardar la reputación de la persona con la que compartió una etapa tan importante de su vida. Para él, la verdad innegociable es que nunca existió un engaño, una traición en el seno de su relación. Y es precisamente esta declaración, tan directa como poderosa, la que hoy nos proponemos desglosar, analizar y comprender en toda su magnitud. ¿Qué implica para Can Yaman dar este paso y romper el silencio? ¿Por qué elige hacerlo ahora, en este preciso momento? ¿Y cuál es el verdadero impacto de estas palabras en la percepción pública, tanto de él como de Demet Özdemir? Para empezar, es fundamental reconocer la valentía inherente a la formulación de estas declaraciones. Vivimos en una era donde la esfera privada de las celebridades es objeto de un escrutinio constante, casi invasivo. En este contexto donde los rumores, por infundados que sean, tienen el poder de infligir daños irreparables a las reputaciones, dar un paso al frente para aclarar la verdad, incluso si esto ocurre con el tiempo, exige una dosis considerable de coraje. Can Yaman, a través de estas palabras, parece estar reclamando las riendas de su propia narrativa, de su propia historia. Ya no está dispuesto a permitir que las falsedades, las invenciones, definan el epílogo de una relación que, desde su perspectiva, fue sincera, honesta y fundamentada en el amor mutuo. Pensemos detenidamente en el peso que la infidelidad porta dentro del delicado equilibrio de una relación. Es sin duda una de las traiciones más devastadoras que un ser humano puede experimentar. Cuando se rumorea que ha ocurrido, incluso en ausencia de cualquier prueba tangible,
la sombra de la duda puede proyectar una marca indeleble en la percepción que el público tiene de las personas involucradas. En el caso de Can Yaman y de Method Demir, dos figuras públicas que gozan de un reconocimiento masivo, la sospecha de infidelidad proyectaba una luz sombría y negativa sobre el final de su apasionada historia de amor. Las redes sociales, esos amplios escenarios virtuales donde las opiniones se multiplican exponencialmente y a menudo se polarizan hasta la radicalización, se convirtieron en un caldo de cultivo para comentarios y juicios precipitados, todos basados en meras especulaciones. Es contra este torbellino de negatividad, de juicios sin fundamento, que Can Yaman parece estar lanzando su desafío, su declaración de principios. Sus palabras, jamás engañé a Demet ni ella a mí, trascienden la simple negación de un hecho. Constituyen una afirmación contundente de la integridad y la pureza de su relación pasada. Estas palabras sugieren de manera elocuente que su separación, aunque indudablemente dolorosa y difícil, fue el resultado de otras circunstancias, de diferencias irreconciliables que a pesar de sus esfuerzos, no pudieron superar. Pero en ningún caso, según él, fue el producto de una traición fundamental. Esto sin duda modifica radicalmente la perspectiva que teníamos de su historia. De ser una pareja cuya ruptura se atribuía a la desconfianza, a los celos y a la infidelidad, pasan a ser una pareja que a pesar de amarse profundamente, se vio obligada a tomar caminos separados por otras razones. Razones que presumiblemente son más dignas de respeto, de comprensión y de una visión más matizada y compasiva. Además, al extender su declaración para incluir a Demet Özdemir, ofreciéndole también protección frente a los rumores de infidelidad, Can Yaman demuestra un nivel de respeto y consideración que trasciende su propia persona. Es un gesto de caballerosidad, una manifestación de su deseo de preservar la imagen y el honor de alguien con quien compartió una parte significativa y valiosa de su vida. Este acto puede ser interpretado, sin lugar a dudas, como un intento genuino de cerrar un capítulo de su existencia de manera limpia, sin dejar tras de sí heridas abiertas, culpas injustificadas o rencores que no corresponden a la realidad. Ahora surge la pregunta inevitable: ¿por qué esta aclaración llega en este momento? Las especulaciones sobre las razones son muchas y variadas. Quizás la carga de los rumores y las mentiras se ha vuelto insostenible para él, un peso que ha decidido finalmente soltar. Tal vez esté a punto de embarcarse en nuevos proyectos profesionales donde su imagen personal y la percepción pública de su integridad son factores cruciales. O simplemente podría ser que haya alcanzado un punto en su vida, una madurez emocional, donde siente la imperiosa necesidad de poner las cosas en su sitio, de ser él, y solo él, quien cuente su verdad con sus propias palabras. Sea cual sea la motivación subyacente, el resultado es innegable, un desmentido directo, público y resonante. Este tipo de declaraciones, por muy honestas y fundamentadas que sean, rara vez logran satisfacer a la totalidad de las personas. Siempre habrá aquellos que prefieran aferrarse a los rumores, aquellos que disfruten del drama inherente a la especulación, quienes se alimenten de la discordia y la controversia. Sin embargo, para aquellos de nosotros que seguimos con atención la carrera y la vida personal de Can Yaman, estas palabras ofrecen una perspectiva esclarecedora, una luz que disipa la niebla de la duda. Nos permiten contemplar la relación con Demet Özdemir bajo un nuevo prisma, como un amor que existió de verdad, que fue profundo y real, pero que, como muchos amores en la vida, llegó a su inevitable fin, sin necesidad de recurrir a artimañas o engaños. Es igualmente interesante reflexionar sobre cómo los medios de comunicación y las redes sociales procesan y difunden este tipo de desmentidos. A menudo las noticias sobre rumores, escándalos o controversias generan un nivel de interacción y engagement significativamente mayor que las aclaraciones, las verdades o los desmentidos. ¿Será que esta declaración de Can Yaman recibirá la misma atención, la misma difusión que los rumores que ahora se encarga de desmantelar? Esperemos que sí, y que la verdad, con su inherente poder, tenga la fuerza suficiente para prevalecer sobre las sombras de las mentiras y las invenciones. La forma en que Can Yaman ha elegido expresar su verdad es, en sí misma, digna de notar. No se trata de un comunicado extenso y lleno de tecnicismos, sino de una frase concisa, directa, que deja muy poco espacio para la ambigüedad o la interpretación errónea. Jamás engañé a Demet ni ella a mí. Es una frase que impacta por su simplicidad y su contundencia. Transmite una convicción inquebrantable, una certeza absoluta en sus palabras. Y para quienes admiramos su trabajo actoral, su carisma y en general, su persona, escuchar estas palabras es un verdadero alivio, una confirmación de que las apariencias, en el efímero mundo de la fama, a veces pueden ser engañosas.
Pero la verdad, cuando se pronuncia con la fuerza de la convicción y la honestidad, tiene el poder de ser verdaderamente transformadora. La vida de las celebridades es un constante y delicado equilibrio entre lo público y lo privado. Y cuando estas dos esferas, la vida pública y la vida privada, se entrelazan de tal manera que generan controversia o debate, es natural que el público sienta una inmensa curiosidad. Sin embargo, también es fundamental recordar, y nunca debemos olvidarlo, que detrás de las cámaras, detrás de los brillantes titulares y de las elaboradas portadas de revistas existen personas. Personas con sus propias emociones, con sus propias historias complejas, con sus propios sueños y anhelos, y sobre todo, con su inalienable derecho a la privacidad y a la verdad. Con esta declaración, Can Yaman no solo busca, de manera legítima, limpiar su propia imagen y reputación. Busca, quizás de forma más sutil pero igualmente importante, protegerla de Demet. En una sociedad donde la mujer a menudo es objeto de un escrutinio más severo, de juicios más implacables, este gesto de defenderla activamente de los rumores de infidelidad es profundamente significativo. Muestra un respeto genuino por su dignidad, por su trayectoria y por su reputación. Es un acto de compañerismo, de camaradería, y de reconocimiento de que ambos fueron, sin duda, protagonistas de una historia de amor que ahora, él decide contar desde su propia y honesta perspectiva. En resumen, las recientes declaraciones de Can Yaman representan un punto de inflexión decisivo en la narrativa que ha envuelto su relación con Demet Özdemir. Al afirmar con una contundencia que no deja lugar a dudas, jamás engañé a Demet ni ella a mí, desmonta de manera categórica y definitiva los rumores de infidelidad que hasta ahora habían empañado el final de su romance. Este desmentido va más allá de la mera defensa personal, protege también la imagen de Demet, ofreciendo una versión de los hechos que pone el acento en la honestidad, la transparencia y la ausencia de cualquier forma de traición en su vínculo. Es un acto de valentía personal, un paso necesario para recuperar el control de su propia historia y presentarla al mundo tal como él la vivió y la sintió. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy, y espero sinceramente que esta exploración detallada de las declaraciones de Can Yaman les haya resultado tan interesante y esclarecedora como a mí me ha resultado prepararla. Como siempre, sus opiniones son increíblemente valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre sus palabras. ¿Creen que esta aclaración tendrá un impacto duradero en la percepción pública de su relación pasada? ¿Consideran que esta es la verdad completa, o creen que hay matices que aún desconocemos? Por favor, déjenme sus pensamientos, sus reflexiones y sus debates en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares, y lo más importante de todo, suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Gracias por acompañarme hasta el final de esta travesía, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un resto de día maravilloso.